bienvenidos a todos chicos, buenas tardes, es un honor y un gusto verlos por aquí. Qué bueno que tomaron un poquito del tiempo de la tarde, que tenemos todos muy saturados para tener esta plática. Ya saben, por cuestión legal nada más un aviso, vamos a grabar la sesión, si alguno no quiere aparecer en el video, tiene todo el derecho de tener la cámara apagada. Si la llegan a prender, se da el sobreentendido de que están aceptando la grabación de la misma. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el tema. Algunos de ustedes ya pertenecen al seminario de filosofía aplicada y saben más o menos de qué trata y de qué aborda, y otros son o mis alumnos o están aquí por otras razones, o quizá te aparecimos en la lista de sugeridos de YouTube y lo estás viendo. Sea cual sea el caso, me gustaría empezar la presentación con un cartel o una infografía que es del grupo Delfos. Déjenme compartírsela, como para hacer el perfilamiento o el perfil de lo que estamos trabajando. Por favor, me dicen cuando esté compartiendo la pantalla. Sí, todo se ve perfectamente. Muy bien. De antemano les pido una disculpa por lo que se ve acá arriba, que tengo como 30 pestañas abiertas, pero llegas a cierta edad en la cual te vuelves anciano y haces esas cosas, entonces les pido disculpa por eso. Miren, aquí tengo la infografía de la que les estaba hablando. Y aquí nos dan una breve semblanza de qué es la filosofía aplicada. Por una parte, tenemos el carácter específico, en tanto que tratan temas particulares para poderlo resolver o para poder ayudar en su resolución o para poderlos analizar. También son cuestiones relevantes para la filosofía, no es que abordemos cualquier tema, sino que abordamos temas que se pueden tratar desde la filosofía y esa aplicación puede ser útil tanto para la rama, la sociedad y la filosofía. Tiene una misión de cambio, una misión activista. Los métodos de la filosofía o tenemos una metódica que nos permite avanzar. Partimos del mundo empírico, no somos meramente idealistas, y tenemos doble audiencia. Por una, bueno, yo diría triple. Tenemos la audiencia del público filosófico, también tenemos aquella rama de la ciencia o del mundo que estamos abordando y la sociedad en general. Entonces estamos vinculando las tres. Y tenemos una concepción práctica o de aplicación en contraposición con una visión teórica o de indagación solamente. Entonces, la filosofía aplicada tiene como estos grandes parámetros, los cuales hemos revisado o hemos contemplado en otras sesiones. Bueno, ya con este pequeño parámetro o este pequeño preámbulo, voy a pasar a mi presentación para abordar un poquito de qué es la filosofía de la medicina. Ok, muy bien. Miren, aquí está la presentación, como les sugerimos o como les mencionamos, les pedí que vieran el capítulo La fiebre del caracol loco, de Bob Esponja. No sé si alguien lo pudo haber visto, si no lo pueden ver, ahorita hacemos un pequeño recuerdo. El acercamiento que vamos a hacer con esto es el siguiente. Vamos a abordar la noción de salud y la noción de enfermedad desde la filosofía de la medicina. Y para eso utilizamos este capítulo. Si ustedes recuerdan, a grandes rasgos consiste en que Gary, el caracol de Bob Esponja, muerde a Calamardo, otro personaje, y llega otro que es Patricio, un experto obviamente, y le dice que tiene la enfermedad del caracol loco. Los síntomas son que les crecen las uñas, sienten cierto tipo de picor en la piel y demás. Y eso se convierte en una plaga que poco a poco va destruyendo el fondo del bikini. Al final del capítulo llega el experto, llega el médico y les dice que todo eso fue una tontería que se inventaron y que no pasó nada. Bueno, ese capítulo nos va a servir para abordar los temas de filosofía de la medicina de una forma un poquito más lúdica y más tranquila para poderlo vincular. Además, si en algún momento a ustedes les llegan a preguntar, oye, ¿para qué sirve la filosofía de la medicina? ¿O qué aborda la filosofía de la medicina? Es mucho más accesible con algo de la cultura pop que puedan transmitir, que es subirse en un pupitre y empezar a dar cátedra. Ok, veamos. Ah, pero espérenme, es que les digo que se llega a cierta edad. Espérenme. Aquí está. Ahora sí. ¿Cuál es la importancia de la filosofía de la medicina? La filosofía de la medicina tiene eh, bastantes cosas importantes y que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces uno considera o llega a pensar que la filosofía de la medicina le sirve de hecho lo maneja el libro, le sirve lo mismo que lo que le sirve a un animal la biología. Es decir, podríamos creer que el médico no necesita abordar qué es la salud, qué es la enfermedad y todos estos parámetros para poder llevar a cabo su misión o para poder llevar a cabo su profesión.
Sin embargo, eso es rebajar mucho el carácter del médico, porque bien, sí, el médico se encarga de curar, se encarga de llevar ciertos procesos y ciertos procedimientos, pero no solamente eso, también es un ser pensante, un ser racional, el cual puede aportar elementos para la crítica, la reflexión y puede hacer autocrítica de su propia disciplina. Entonces no es tan así como un animalito que para qué le va a servir la biología, porque somos seres humanos. A grandes rasgos le señalé 3 puntos que son relevantes para la sociedad y para el mundo la filosofía de la medicina. El primero de ellos es que permite aclarar conceptos referentes al lenguaje propio de la práctica médica. Esto me recuerda mucho a San Agustín, quizás alguno de ustedes ya lo leyó, si no se lo recomiendo mucho. El libro de las confesiones es buenísimo, principalmente los primeros, pero San Agustín cuando se refería al tiempo decía, si me preguntan qué es el tiempo, no sé. Si no me preguntan qué es el tiempo, sí sé y lo puedo vivir. Más o menos pasa lo mismo con las cuestiones de los conceptos de filosofía de la medicina. Si no me preguntan qué es estar sano o qué es estar enfermo, lo intuyo o puedo llevar una vida moderadamente sana. Pero en el momento en el cual cuestionamos o planteamos la pregunta ¿qué es estar sano? Muchas veces nos podemos quedar sin palabras o nos podemos quedar sin elementos para poderlo hablar o para poderlo explicar. La filosofía de la medicina se retrotrae y explica estos términos porque considera que de aclarar o de indagar estos términos, de andarlos masticando, se pueden obtener cosas muy valiosas. El segundo punto importante es que permite que el personal sanitario, y con esto no solamente nos referimos a los médicos, sino también a los fitoterapeutas, a los psicólogos, a los bioquímicos, a los encargados de sacar radiografías, a los administradores del sector salud, a los encargados de las políticas públicas, inclusive a la Organización Mundial de la Salud, todos los encargados o el personal sanitario, lo que se busca con la filosofía de la medicina es que se replanteen su práctica y adquieran una noción crítica sobre la misma. Si logramos hacer o damos las pautas para que una persona encargada de un hospital se replantee cómo está entendiendo él su papel como médico, podemos ayudar a que cambie un poco el servicio de salud. También, si logramos hacer que una persona, sea cual sea, se cuestione qué está entendiendo por salud y cómo se puede modificar, eso también puede ayudar mucho a que cambie la visión. Más adelante lo abordaremos un poquito más fuerte. El tercer punto es la aplicación de la filosofía como un factor de cambio social en diversos campos, los cuales pueden ser la intervención en proyectos tecnocientíficos, en políticas públicas, en la terapéutica filosófica, en la clínica filosófica, entre otros. Sacar al filósofo de la torre de marfil en la cual habita y llevarlo de nuevo como un Zaratustra a la sociedad. Y dentro de esa sociedad que sea un factor de cambio. Evitar esta noción de que el filósofo se tiene que quedar solamente pensando y que no puede hacer nada para cambiar la sociedad, sino que, como bien lo dice la rama, filosofía práctica, ser un factor de cambio social. No como, no como el caudillo que va a dirigir la batalla, sino como una persona más que puede contribuir con su saber, su conocimiento y su práctica al desarrollo de cambios para el beneficio de todos. Esos son como los 3 puntos de por qué considero que es importante la filosofía de la medicina. Pero no hay mejor forma de justificar una rama que demostrar su aplicación. Así que empecemos. Durante el breve tiempo que vamos a estar juntos, vamos a abordar la noción de salud, la noción de enfermedad, desde diversos enfoques para poderlo aclarar. Todos podemos creer que tenemos el mismo concepto de qué es enfermedad o qué es salud. Sin embargo, pasaría lo mismo que si yo les pido en estos momentos, dibujo un perro con un globo rojo. Lo más probable es que todos van a dibujar un perro totalmente diferente y por ahí alguien va a dibujar un gato y un globo de formas muy variadas. Pueden dibujar un globo de perrito, un globo redondo, muchas cosas. Pero presuponemos que conocemos o que tenemos la misma noción porque nos podemos comunicar. Pero si escarbamos más, hay presupuestos que hacen que estas nociones no sean necesariamente equivalentes. Y es mejor llegar a acuerdos de lenguaje para poderlo dilucidar. El primer enfoque que vamos a revisar es el enfoque naturalista. Ok. Ok. No, perdón. Estas iban invertidas, perdón.
Les mencionaba que, disculpen, la diapositiva que les mostré era que sigue después de esta. Les mencionaba que la aclaración de conceptos y de los referentes al lenguaje propio de la medicina es una de las cosas de las cuales se va a encargar la filosofía de la medicina. Una de esas preguntas bases es, ¿qué es salud y qué es enfermedad? Y muchas personas podrían decir en un primer momento, partiendo de una visión naturalista, de creer que la enfermedad y salud son cuestiones biológicas, las cuales se derivan de algún virus, de algún microorganismo, de alguna contusión o de algo que está alterando el organismo y que quitando ese problema se resuelve. Es decir, la medicina podría considerarse, de cierta forma, desde la visión naturalista, como una extensión de la biología. Sin embargo, si consideramos a la biología como la garantía de la medicina, no se explican ciertos fenómenos históricos y ciertos fenómenos en el mundo de la medicina que aquí les traje alguna galería de ellos para que los vayamos analizando. El primero de ellos, ya lo vieron, es Bob Esponja con la fiebre del caracol loco. La población se sentía enferma. Los medios de comunicación transmitían el mensaje de que había una enfermedad. Existían síntomas. Y si hubiera seguido sin la presencia del doctor al final, hubieran existido curas o protocuras. Sin embargo, no había ningún factor biológico que generara esta enfermedad. De alguno podría decir, bueno, es que eso que usted está diciendo es una tontería de una caricatura, no pasa en el mundo real. Sin embargo, les traigo 3 ejemplos para que veamos cómo no es tan fácil. El primero de aquí es una señora en una bicicleta. Ok, aquí está, está una señora en una bicicleta. Aunque no lo crean, esta señora en el siglo XIX se le hubiera considerado enferma. Y quizás ustedes pregunten, o quizás ya lo sepan, ¿de qué está enferma esta señora? Ah, bueno, pues esta señora tiene una condición médica que apareció en varias revistas, artículos, y se llegó a enseñar en universidades, una enfermedad denominada el mal de la cara de bicicleta. ¿En qué consiste el mal de la cara de bicicleta? Si revisamos los síntomas de la enfermedad, nos dice que hace que las personas tengan el ceño fruncido, se les arrugue el rostro, se les junte los maxilares generando mucha presión, tengan orgasmos espontáneos, tengan un deseo de independencia y alejamiento del ámbito familiar. ¿Cuál era la cura que recetaban para esta enfermedad en esa época? La cura, bueno, había 2 curas. La primera era modificar la bicicleta porque la estructura de una bicicleta dañaba el coxis de la mujer y hacía que tuviera orgasmos espontáneos. Y la segunda era prohibir el uso de la bicicleta lo más posible, hacer una reglamentación jurídica para que la mujer no utilizara tanto la bicicleta. ¿Por qué? Porque de esa forma iba a estar en su casa y estando en su casa iba a recuperar el amor de su familia, el amor de los suyos y se iba a curar poco a poco del malestar de la bicicleta. No hay ninguna prueba, ya después con el tiempo se descubrió que no hay ninguna prueba biológica de que esa enfermedad existiera. Sin embargo, había doctores que la señalaban y también había doctores que daban tratamientos y escribían artículos. Se da toda una estructura epistémica, toda una noción de paradigma a través de algo que no tenía nada que ver con una cuestión biológica. Entonces, este es un ejemplo de cómo la salud y la enfermedad a veces no necesariamente se retrotrae a cuestiones biológicas, sino que es un poquito más complejo. Junto con eso, hay otra, que quizás esta la conozcan porque es un poquito más sonada, si no cuando la escuchen no sé qué vayan a pensar, que es la drapetomanía. La drapetomanía surgió en 1851 por Cartwright, es el médico que tenemos aquí. ¿Qué es la drapetomanía? Es la enfermedad que le da a un esclavo por el deseo de ser libre. Cuando un esclavo tiene el deseo o tiene la intención de dejar a su dueño para obtener la libertad, clínicamente está enfermo de drapetomanía. ¿Cuáles son las causas? Las causas, señala el autor en 2 artículos científicos, dice que la causa puede ser doble, o que se haya maltratado mucho al esclavo, o que se le haya tratado como un igual, haciendo que olvide su papel en el mundo. El tratamiento es sencillo. Se tiene que desnudar la espalda del esclavo y se tiene que brindar tantos latigazos como pueda antes de que caiga desfallecido. Si en una vuelta, bueno, con eso ya se supone que va a quedar curado el esclavo. Sin embargo, si en una segunda ocasión
vuelve a enfermarse, la mejor cura que puedes hacer es cortarle los dedos gordos del pie, para que de esa manera no pueda escapar, y al no poder escapar, esté curado. Era como una operación para que el esclavo estuviera bien, de forma similar a como lo hacían con las lobotomías para curar ciertas enfermedades ya en el siglo XX. Bueno, esa es la drapetomanía. Había una muy parecida que era sobre el cansancio de los esclavos, pero ahorita no vamos a ahondar en ella. También la cura eran latigazos. La última imagen que les puse en estado del concepto de salud y enfermedad es una pintura de una mujer en estado melancólico. Como ustedes recordarán, antes, con la medicina de Galeno, ya hace mucho tiempo, se consideraba que existían 4 humores que regían el cuerpo. Teníamos la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Y estos 4 elementos que estaban dentro de nuestro cuerpo, que cada uno de hecho se correspondía con un elemento ya, fuego, tierra, agua y viento, cada uno de estos elementos hacían que las personas tuvieran ciertas características. Y la forma de poder curar ciertas enfermedades era quitando ciertos componentes que estaban sobrando. La melancolía era excesos de bilis negra. Y había tratamientos, había síntomas y había pruebas para determinarlo. Por ejemplo, una forma de determinar que tenías el mal de la melancolía es que en tus ojos, aquí, se te escurría la bilis negra, o sea, tenías unas lagañas, ¿no? Ya lo llamaríamos así actualmente. Tenías lagañas. Pero ¿por qué las lagañas eran un síntoma de la bilis negra? Cuando las personas están deprimidas, o en muchos casos cuando están deprimidos, normalmente lloran o duermen en demasía. El llorar o dormir en demasía genera que se formen muchas lagañas. Lo que decían los médicos de la época es, esa producción no es producto de lo que les acabo de decir, sino que es producto del exceso de bilis negra que tiene el organismo, y lo que hay que hacer es quitarla. Y ya podías ir no con tu médico, porque todavía no había tantos médicos por esa época, ibas con tu barbero y ya te hacía algunas sangrías o te hacía algún tipo de tratamiento de la época para poderte curar. De hecho, por eso el símbolo de los barberos tiene azul, blanco y rojo. El rojo es la sangre. Bueno, y quizás todavía alguien podría decir, bueno, sí, o sea, eso pasaba, pero en la actualidad no pasa. Si revisamos, en 1980 la URSS estaba enferma o estaba saturada de enfermos que tenían esquizofrenia progresiva. Algunos síntomas de la esquizofrenia progresiva era no estar a favor del partido, tener ansias de cambio social, búsqueda de libertad. Entonces la medicina también es usada para atacar a ciertos grupos que no son queridos por la sociedad. O también tenemos los tratamientos que todavía existen y son vigentes tanto en Estados Unidos, en Alemania, también en México, contra la homosexualidad, los cuales a veces incluyen hasta electroshocks. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo todos estos elementos hacen que no sea tan sencillo ver a la enfermedad y a la salud como una cuestión naturalista. Pero para poder hacer eso, lo primero que tendríamos que hacer es abordar la cuestión naturalista en sí misma, lo cual lo vamos a hacer desde este punto. La visión naturalista también es conocida como una visión biologicista, la cual consiste en reducir todos los fenómenos de la enfermedad y la salud a cuestiones derivables de una cuestión biológica. Aquí se va a pegar mucho del término de homeostasis, homeostasis, perdón, nunca he pronunciado bien esa palabra, es un problema mío. Bueno, esta visión va a considerar que toda enfermedad se puede rastrear en último grado a un elemento biológico, ya sea un virus, un microorganismo, una contusión, una fractura, pero siempre tiene que haber un elemento biológico que está siendo afectado. Por eso también se le conoce como reduccionismo mecanicista. Es decir, los médicos serían como mecánicos, los cuales encuentran la falla del ser humano, la arreglan, la corrigen y puede salir adelante. Lo que se busca es el funcionamiento del cuerpo por reglas naturales. Es decir, como un buen carro o un buen helicóptero, buscamos que el organismo sea funcional. Y dentro de esta funcionalidad, lo hacemos por las reglas naturales. Y aquí ya entra el filósofo, ya entra el Crates tocador de puertas, a preguntar, ¿qué estás entendiendo por funcionalidad y qué estás entendiendo por naturaleza? Porque si damos por sentado cualquiera de las dos, nos vamos a meter en muchísimos problemas. ¿A qué voy con esto? Miren, por ejemplo,
El cuerpo se guía por reglas naturales. Una persona puede considerar objetivamente que naturalmente el organismo se tiene que reproducir hombre-mujer para procrear. Cualquier otro tipo de unión es pecaminosa, o bueno, no van a decir pecaminosa, sino que es antinatura. Por tanto, al ser antinatura, sería una enfermedad la homosexualidad. Ese es un ejemplo de cómo se reduce biológicamente hasta allí. Otro podría decir lo contrario, ¿no? Que los animales, que también es otra explicación, que los animales también presentan comportamientos homosexuales o comportamientos sexuales de otra naturaleza, lo cual hace que no sea una enfermedad la homosexualidad en el ser humano. Ambas visiones, tanto a favor como en contra, tienen un reduccionismo naturalista. El problema es cómo podemos hablar de naturaleza humana con total objetividad, como, vamos, como una idea en sí. No es tan sencillo. Y el funcionamiento, ¿a qué nos referimos con funcionamiento? Cuando hablamos de funcionamiento, lo recordarán en el libro, hacemos referencia a que algo sirve para cierta cosa. Yo construyo un celular para hablar por teléfono. Bueno, al menos era como la cosa para la cual se construyeron, ¿no? Yo construyo un celular para hablar por tu teléfono. La función es que yo hable por teléfono. Pero en el ser humano, que no fue construido por nosotros, ¿cómo saber o determinar cuál es su funcionalidad? Entonces no es tan sencillo nada más señalar la naturaleza y la funcionalidad. Pero la visión biologicista parte de estos principios. De esto se desprende que hay una dualidad entre salud y enfermedad. ¿Qué es estar sano? Estar funcional y actuar conforme a la naturaleza. ¿Qué es estar enfermo? No ser funcional y no actuar frente a la naturaleza. Se va a presentar algo que se llama despotismo epistemológico, al igual que en muchas otras ramas. También en derecho, en química, en física, en programas sociales, en antropología se presenta, pero aquí también. ¿Qué es el despotismo epistemológico? Es la cualidad de que un médico o una persona encargada de ciertos elementos se puede sentir superior al resto porque él conoce cómo funciona el cuerpo. Es decir, si todos lo reducimos al ámbito biológico y yo sé más de biología que tú, entonces me tienes que hacer caso a mí. Como un chef, si yo no soy chef, de hecho yo cocino horrible, y hay un chef, me voy a pegar a lo que dice el chef porque es el experto. Y lo podemos ver en el capítulo, ¿no? Aquí les puse dos imágenes, son dos doctores, pero son, este rostro es el rostro del despotismo epistemológico. Un rostro que ve al otro como un subordinado, como una persona que no tiene nada que aportar al diálogo paciente-médico. El paciente solamente tiene que escuchar como un niño chiquito la instrucción y la tiene que llevar a cabo. Y el médico, el experto, es el que le puede dar todas las indicaciones. El libro maneja mucho a Doctor House, que es como el programa que estaba de moda hace como 20 años. Pero revisamos otras series de televisión, si queremos ejemplos, como Grey Anatomy, Diario de un joven doctor, Hospital Central, muchas series. Mínimo hay un personaje que tiene esta visión, que ni siquiera quiere hablar con el paciente, porque el paciente es un intermediario entre la enfermedad y él, es un mecánico. Tienes el carro, tienes al mecánico, ¿para qué quieres escuchar lo que dice el conductor? Si el conductor no te puede aportar gran cosa, ya que él no sabe de mecánica. ¿Cuál es el problema? Que a diferencia del mecánico y el conductor, en esta son el mismo. Y no dejar al otro explicarse es cancelarlo como ser humano. Y cancelar al otro como un ser humano y verlo como un medio para curarlo y no como un fin, puede traer muchísimos problemas, como pueden ser los experimentos. Luego vamos a ver la cuestión de los... Bueno, no creo que lo veamos hoy, pero sería importante que trabajáramos la cuestión de bioética y las pruebas en animales, cuáles son los derechos de los animales y demás. Desde Maturana estaría padrísimo. Pero, por el momento, hacer pruebas en seres humanos, como se probaron vacunas en el siglo XX a mediados para ciertas enfermedades con población negra, es tratarlos como un medio para probar un fin, y no necesariamente es así. Y el último punto a tomar en cuenta, como les digo, es el problema de los universales. ¿Por qué? Porque si hablamos de cuestiones naturales, ya hablamos de que el cuerpo tiene ciertas funciones, estamos universalizando los juicios. Y desde una universalización de los juicios, podemos derivar por inducción o por otros métodos las respuestas. Sin embargo, ¿cómo llegamos a esos juicios universales? Aquí se los pongo como ciencia normal. Ok, ciencia normal en el sentido de Kuhn, ¿no? Es decir,
La visión biologicista normalmente trabaja cuando hablamos de una ciencia normal que todavía no tiene problemas de paradigma y demás, y lo único que se encarga el médico es de reproducir un sistema dado de reglas ya establecidas. El problema es cuando esas reglas ya no encajan y empiezan a romper las cuestiones. Bueno, una subdivisión de la visión biologicista o una desviación para arreglar un poco de estos problemas, la tenemos con la normatividad vital. También es conocida como la visión biológica fisiológica, la cual dice que dice que no hay que andarnos con tonterías, ¿ok? Que no hay que buscar los universales ni todas estas visiones, que no son necesarias, que el cuerpo es el que te va a indicar aquellas cosas que son sanas y aquellas cosas que son enfermas, y lo hace de forma muy explícita. Lo sano es bueno y lo enfermo es malo. Es decir, si te sientes bien, es noción de que estás sano. Si te sientes mal, es noción de que estás enfermo. Es un reduccionismo muy tonto. Pero así funciona. ¿Por qué les digo que es muy tonto? Porque hay muchas enfermedades en la actualidad que pueden ser asintomáticas. Y aunque sean asintomáticas, te pueden estar destruyendo por dentro. De hecho, en el proyecto de investigación de uno de sus compañeros, Nelson, trabaja mucho esto con la cuestión del COVID. Si estamos vinculando la cuestión de sano y enfermo con la cuestión de malo y bueno, ¿qué pasa con toda la cantidad de personas asintomáticas del COVID que tanto transmiten la enfermedad como les están deteriorando sin que se den cuenta? Entonces no es tan sencillo como esta normatividad. Para no quedarnos ni en la visión de la búsqueda de universales, de una ciencia pura, al estilo positivista, de una cuestión pragmática de que lo bueno es lo sano y lo malo es lo enfermo, hay otros autores que proponen una visión diferente, que es esta, el determinismo funcional. Esto es más por probabilidad, ¿ok? De hecho, aquí les puse una campana de Gauss. Aquí la pueden ver. Aquí empieza la campana, el punto álgido y la caída. Nada, les puse ahí el Gary porque es como la temática de la presentación. ¿Qué es lo que dice esta propuesta del determinismo funcional con respecto a la salud y a la enfermedad? Lo que va a decir o lo que va a señalar es que sano y enfermo son constantes presentadas en cierto grupo poblacional. Así es como se determina la salud o la enfermedad. Es decir, si en un grupo de 100 o 200 personas de 50 años es normal que puedan correr un maratón de 3 kilómetros, si tú no puedes correr ese maratón de 3 kilómetros, estarías enfermo. O si un niño al acabar de nacer llora en los 3 primeros segundos, está sano. Si no llora en los primeros 3 segundos y ya empiezan a haber calificaciones negativas porque empieza a tener daño cerebral, está enfermo. Entonces tenemos la cuestión de sanidad y enfermedad como carácter probabilístico o como carácter de repetición en un evento. Esto abre la puerta, aunque no ha sido muy trabajado, pero abre la puerta a la supersalud. ¿A qué me refiero con supersalud? Si por una parte el enfermo es aquel que no logra llegar al estándar de determinada edad, existe la contraparte, que son las personas que logran romper este estándar y por tanto tienen una especie de supersalud. No hablamos de Capitán América, ni de Falcon, ni de nada de esto. Hablamos de cosas reales como Michael Phelps, creo que se llama así, el nadador, el cual nació con un torso mucho más grande, una capacidad pulmonar superior y por tanto puede nadar a una velocidad y con unas condiciones que nadie puede. Los corredores, las personas que tienen una memoria más desarrollada, los que viven más tiempo, sería como un concepto de supersalud, el cual no ha sido abordado y no ha sido trabajado. Normalmente se quedan en este lado, que es enfermedad, es lo que no alcanza el promedio, y sano es lo que está en el promedio. ¿Cuál es el problema de tratar a la salud y a la enfermedad desde esta perspectiva? Hay ciertas enfermedades que son la constante en el ser humano y no por eso significa que estemos sanos. Por ejemplo, más o menos el 80 o el 85% de la población a nivel mundial en un rango de 20 a 30 años tiene caries, gingivitis o algún otro malestar de la boca. Lo cual, según esta propuesta, tendríamos que decir que ni las caries ni la gingivitis es una enfermedad, porque está en toda la población. Y eso traería muchos problemas, dirían los dentistas o los odontólogos, porque sí tiene muchos problemas para la salud tenerlo. Entonces, no necesariamente que se repita muchas veces en una gráfica va a implicar que necesariamente sea el concepto de salud.
También aquí entraríamos a cuestiones estadísticas, ¿no? ¿Cuál es el parámetro para determinar que cierta persona puede entrar en cierto grupo o cuál es el parámetro para que no pueda entrar? También lo vamos a hacer de manera continua, de manera discreta y demás. Entonces aquí tendríamos un factor importante a tomar en cuenta, cuáles son los parámetros y demás. Bueno, en esta primera visión, que es la visión naturalista, en esta primera visión, que es la visión naturalista de la medicina, hay algunos acercamientos que podemos hacer desde la filosofía de la medicina. El primero de ellos es cuestionar estos conceptos que les estoy señalando. El concepto de qué es natural, qué es una función, cuál es el parámetro para determinar la probabilidad de incidencia de un evento, por qué un médico tiene que tener una superioridad sobre el paciente, impidiendo que el paciente hable, el, quién es el que brinda esta certeza de experticia de parte del médico, es el Estado, es su propia práctica, un médico que no tiene un certificado puede tener esta experticia y se puede declarar como tal, etcétera. Es cuestionar. El segundo es divulgar. Quizá muchas personas, de hecho yo cuando empecé con todo esto no sabía, no tenemos estas nociones de salud y enfermedad, pero ahora que lo estamos revisando, podemos entender un poquito más otras cosas. Por ejemplo, cuando una señora de 60 años le amarra, bueno, de 60 a 65 años, 70 quizás, le amarra el brazo a su nieto a la espalda porque está escribiendo con la mano zurda, y eso es antinatural, ya lo podemos tratar de ver o lo podemos entender que es como una forma protomédica naturalista de considerar que hay una cuestión natural, que es escribir con la mano derecha, y por tanto hay que amarrarle en la mano izquierda y hay que modificarlo. Podría ser una. Otra, mucha gente no cree en el COVID porque no piensan que sea natural. Y como no es natural, no es una enfermedad y por tanto no existe. Entonces, divulgar este tipo de cosas va a permitir el diálogo para poder evitar que se sigan repitiendo tantas cosas. Otro que nos encanta como filósofos es teorizar. Teorizar, pero no en el sentido vano, sino teorizar para que nuestras investigaciones den frutos a futuro de cómo poder aplicar esto de forma más eficiente. Les comentaba que este Nelson está desarrollando una investigación sobre el COVID y su investigación, si es aplicada, podría ayudar a que la población entendiera mejor cómo se está tratando la enfermedad y cómo se puede llevar a cabo. Entonces, una teorización con una finalidad práctica. Y por último, y de forma directa, es la intervención. Como filósofos podemos llegar directamente, ya sea a través de charlas como esta, a través de la escuela, de las escuelas que damos clases, preparatorias, universidades, o inclusive podemos ir a dar charlas a hospitales, o podemos dar charlas con personas particulares sobre estos temas para modificar este tipo de cuestión o de planteamientos y evitar que se sigan repitiendo o minorizar los daños que se pueden causar. O al contrario, si nosotros consideramos que la salud sí es meramente, biológica, podemos intervenir para que se siga manejando por esta ruta y evitar las otras cuestiones médicas que ahorita vamos a ver. De hecho, Mario Bunge, tiene un libro de filosofía de la medicina, argentino, ¿no? Tiene un libro sobre filosofía de la medicina en la cual él explica que de lo que se trata en filosofía de la medicina es de quitar a los macanedores, o sea, los mentirosos, pues. Lo que dice Bunge es, en la medicina del siglo XX hay muchísimo farsante. Hay curación con cristal, hay homeopatía, hay esta acupuntura, y a los médicos ya no solamente se les pide aprender cuestiones científicas, biológicas, sino que se les pide aprender literatura, trato con el paciente, y eso nada más impide su práctica. Entonces, Bunke, que si es un biologicista, sí nos diría directamente, ¿sabes qué? Esto es lo bueno, nada más hay que aprenderlo a refinar y adelante. Pero les digo que esta es la primera visión. Hoy vamos a ver tres. El segundo enfoque es el enfoque constructivista. Así como el primer enfoque presuponía una existencia natural de la enfermedad que daba el sustento a lo demás, tenía que haber un factor real y biológico para poderlo llevar a cabo. La enfermedad, desde un enfoque constructivista, señala o considera que la enfermedad no solamente se reduce a un ámbito meramente biológico, sino que la enfermedad es una construcción social, que si bien es cierto, puede haber elementos o puede haber partes que sean meramente biológicas, la construcción como tal de la enfermedad ya es algo social.
Muy bien, les decía, la construcción social de la enfermedad. El primer autor que vamos a manejar aquí es Foucault, con el nacimiento de la clínica. En el nacimiento de la clínica, Foucault nos explica cómo poco a poco se fue dando el cambio del médico comprometido que iba a la casa de los pacientes y los iba a ver, a la clínica médica en la cual llega el paciente de forma neutra y se le empieza a atender. Y tiene mucho que ver con las pestes y enfermedades de transmisión masiva que tenían que ser controladas. Entonces, Foucault nos va señalando esto. Y de la siguiente dualidad. Salud-enfermedad, pero vistas como normalidad y anormalidad. ¿Qué sería lo sano? Lo sano es lo que es visto como normal y lo enfermo es aquello visto como anormal, entendido normalidad como norma, como aquello que es normado o es aceptado por la sociedad. Por tanto, toda enfermedad sería una construcción social de un tiempo determinado que responde a intereses políticos, culturales, sociales, éticos, económicos y demás. Para esta visión, podemos retomar los ejemplos que veíamos al principio. La drapetomanía, la enfermedad del esclavo que quiere ser libre, responde a que se consideraba en esa época, en ese país determinado, que la gente negra tenía que ser esclavo, que lo normal era que fueran esclavos. Entonces el esclavo que no quiere ser esclavo es anormal. Y si es anormal, está enfermo. Y por tanto hay que buscar la forma de que regrese a la norma que lo está guiando o que regrese a la norma que lo está manejando para que sea algo establecido. La mujer que sale en bicicleta, el homosexual, los grupos excluidos normalmente terminan siendo grupos que van a ser encasillados en alguna enfermedad. Si ustedes han visto la película de Parásitos, buenísimo. Cuando ustedes han visto la película de Parásitos, se darán cuenta que en algún momento las personas con cierto nivel económico se empiezan a percatar que sus trabajadores tienen un olor particular. Ese olor particular se podría interpretar después que podría ser como una señal de enfermedad y se podría conceptualizar y podría haber tratamientos y demás. ¿Piensan que es exagerado? Piensen que cuando llegó Europa a Latinoamérica, se encontraron con los prehispánicos y se les otorgó el rango de tener alma, porque si no tenían alma no se justificaba la conquista. Pero se les consideró seres humanos enfermos o incompletos, anormales. ¿Por qué eran anormales? Porque no eran católicos, porque no eran blancos, porque no eran altos y porque no tenían ciertas características. Entonces la enfermedad se vuelve algo anormal y lo anormal tiene que ser trabajado, tiene que ser regulado y tiene que ser cambiado. Bueno, aparte de la construcción de la enfermedad que le estaba diciendo con Foucault, también tenemos que retomar un poquito a Kuhn con la cuestión de paradigma. En una sociedad va a haber un paradigma de qué es lo médicamente correcto a través de una norma o a través de una normalidad y qué es aquello que es enfermo o aquello que no es válido o no es correcto. Y a través de este paradigma se van a generar tanto curas, instrumentos para revisión, tratamiento y demás. Aquí les pongo 3 ejemplos. De este lado tenemos a una paciente lesbiana que está siendo tratada con electrochoques para curar su trastorno de lesbianismo. ¿Ok? Esta foto es de 1960, si no mal me acuerdo, y es en Alemania. No, es en Rusia. Creo que sí es en Rusia. Ok, aquí lo que tenemos es una noción paradigmática, una construcción social que considera que una mujer que se siente atraída hacia otra mujer es anormal. Y como es anormal, tiene que ser tratada y tiene que ser curada de esa enfermedad. Y ya ahí podemos sacar más elementos para poderlo hacer. Podemos decir que es anormal en su comportamiento, tiene que ser algo en el cerebro, entonces vamos a activar o vamos a estimular los hemisferios para poderlo llevar a cabo. ¿Ok? Del otro lado, esta es como la cuestión médica. Del otro lado, aquí tenemos una niñita hindú. Ya esa niñita fue operada. Antes de ser operada, ella nació con un trastorno que se le conoce como el gemelo parásito, el cual consiste en que en el vientre de la madre, cuando se están separando los óvulos para generar nueva vida, hay un momento en el cual se empiezan a formar dos seres humanos, pero se terminan fusionando y uno absorbe al otro.
y quedan algunas partes del gemelo parásito en el gemelo normal. En Padre de Familia, por ejemplo, hay un capítulo en el que me sale aquí uno y tiene carita y demás. Pero bueno, esta niña de aquí, el gemelo parásito que tuvo, le hacía tener extremidades de más. Entonces la niñita tenía 8 extremidades, lo cual hacía que se pareciera mucho a la deidad Vishnu. Vishnu, ya saben, el hijo de Shiva, que le arrancaron la cabeza, el de cabeza de elefante, al que le arrancan la cabeza porque su papá está celoso de él, es de lo que es alguien que se quiere acostar con su mamá, con Parvati, le arranca la cabeza, la tira, la esposa pide que vaya por ella al bosque, como no le encuentran, le trae una de un elefante, se la pega y ya, ahí está el hijo, ¿no? Pero bueno, se parece mucho a Vishnu por tener 8 extremidades, y al tener estas 8 extremidades, se le adora y se le rinde mucho culto. Dentro del paradigma y dentro de la construcción social hindú, esta niña no estaba enferma, ni tenía ninguna afección, al contrario, era una deidad en tierra. El conflicto es cuál es el límite, esa es otra cuestión de la filosofía de la medicina y referente a salud y enfermedad, cuál es el límite para aceptar que una cultura o que tu construcción social altere la salud de un individuo o altere la funcionalidad o la forma de vivir de un individuo. Los padres en este caso decidieron o sí operar a la niña para que estuviera bien y pudiera tener una vida digna. Sin embargo, también pudieron haber decidido que no la querían operar y tenerla en ese estado porque la construcción social reclamaba que ese tipo de elementos eran buenos para su cultura. Entonces, si consideramos que la enfermedad y la salud es una construcción, esta será la crítica que hacemos desde filosofía de la medicina, es qué pasa con estos casos en los cuales una creencia o una construcción social afecta directamente la vida de una persona y cómo se puede llevar a cabo. Otro elemento dentro de la postura constructivista es el concepto de los medios de comunicación y la construcción de enfermedades o la construcción de conceptos. Aquí lo vemos en Bob Esponja cuando Calamardo anda narrando cómo se contagió y demás. Pero también la enfermedad puede ser exagerada o puede ser vista como un factor de compra-venta. Ya sea, por ejemplo, para vender noticias, como ustedes recordarán al inicio de la pandemia, había una explosión de noticias alarmistas, se acabó el papel higiénico, se acabaron otras cosas por cuestiones de que los medios de comunicación querían vender más periódicos o querían que su programa fuera más visto. Pero no solamente es así, hay otros factores que pueden influir. Había unas capsulitas que quizás ustedes recuerdan, donde salía no era Carmen Salinas, era otra, una que una vez tuvo una flema, no me acuerdo el nombre, pero decía información que cura. Entonces, ¿qué pasaba? Salía esa señora y decía, no, que un grave trastorno de la salud es tal y tal y tal, e inmediatamente después de ese anuncio salía un comercial que vendía exactamente el producto que te podía curar. ¿Hasta qué grado la sociedad, los medios de comunicación, pueden inventar noticias con un fin económico? Tenemos el caso, por ejemplo, de la alopecia, o sea, de la calvicie. Yo no conozco a nadie, o al menos hasta donde yo sé, yo no conozco a nadie que haya muerto o haya sido afectado por estar calvo. Quizás sí le afecte socialmente, quizás se deprima, quizás le pasen otras cosas, pero yo no conozco a nadie que haya muerto o le haya pasado algo por estar calvo. Sin embargo, la alopecia se ha convertido en una enfermedad, no directamente en los manuales de medicina, pero se ha convertido en una enfermedad en los medios de comunicación, la cual tiene que ser tratada con injertos capilares, con shampoo que cura y otros elementos para poderla tratar. Entonces también se puede construir la enfermedad para poder hacer esto. En psicología pasa también muchísimo. Quizás ustedes conozcan lo de los árboles familiares, el enneagrama de la personalidad y otras disciplinas que inventan trastornos o enfermedades. Ya ni siquiera estamos hablando de psicoanálisis. Hablamos de otras cosas un poquito más vagas, como esto de que tú estás enfermo, de que tú tuviste un mal nacimiento, dice una de estas propuestas, y por tanto tienes que repetir tu nacimiento simbólicamente para volver a nacer. Como le pasa a Malcolm en un capítulo de la serie, cuando anda con una hippie en El hombre en llamas. Bueno, esa práctica es una invención, podrían decir otros, o quizás alguien diga que sí es una enfermedad, tendremos que analizarlo. Pero
Eso ha generado que en Estados Unidos mueran alrededor de 200 niños al año, o si no es que más, porque meten a niñitos de 2 años abajo de cobijas, se siente el gurú arriba, y después piden que el niño salga, no sale y se muere el niño. Entonces es una construcción social de ciertos fenómenos que pueden pasar. Esto ocurre dependiendo del paradigma en el cual se va a sustentar todo esto. Si consideramos que la ciencia es una construcción social y por tanto hay un paradigma preponderante en cada cultura y en cada tiempo, tendríamos que retrotraernos a Kuhn. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos al científico normal que dice, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí, sí, campeón, sí lo dice la ciencia. Pero desde el constructivismo o desde la visión constructivista tendríamos que analizar otros factores, como que toda ciencia, desde la cuestión constructivista, al manejarse por un paradigma, va a generar problemáticas determinadas. Va a partir de fundamentos epistémicos específicos, supuestos teóricos que se tienen que cumplir, prescripciones metodológicas de cómo proceder, aplicaciones, casos ejemplares, ejemplos significativos y valores. Todo esto lo compone un paradigma, sea en la medicina moderna, sea en la medicina del siglo XVI, o sea en la medicina dada en el Ayurveda en la India. Tiene estos elementos. Y esto va a influenciar en cómo se va a abordar la medicina. Si entendemos que la medicina es una construcción social con estos elementos y que quizás hay otra construcción social, podemos empezar a ver cómo están interactuando. También hay luchas, hay destrucción y demás. Pero les doy dos ejemplos de estos elementos, cómo se llevan a cabo. Por ejemplo, en el Ayurveda, en la medicina hindú, ya saben, ¿no? Veda es libro sagrado, el Ayurveda es el libro sagrado de la curación, y se sigue enseñando y se sigue practicando. Lo que va a decir es, okay, lo que va a decir el Ayurveda, problemática. La problemática es que tenemos tres elementos que nos componen a todos los seres humanos, ya saben, es Kapha, Pitta y Vata, y son agua, fuego y viento. Y de esta combinación de elementos surge toda la vida. Entonces, si tú estás enfermo de algo es porque tienes un desequilibrio entre esos tres elementos. Fundamentos epistémicos. El fundamento epistémico parte desde su religión y dicen que, así como tenemos a Vishnu, a Brahma, y a Vishnu, Brahma y Shiva, el destructor, así como tenemos a los tres, no, a ver, es Brahma, Shiva, sí, Vishnu, sí está bien. Así como tenemos a los tres, están los tres elementos y hay que estar coordinados para poderlos llevar a cabo. Los supuestos teóricos es que toda persona puede regular estos elementos a través de su alimentación o a través del uso de plantas o medicamentos herbales para poderse curar. Las prescripciones metodológicas están dentro del libro, es qué plantas o qué elementos tienes que combinar, ejercicios de respiración, ejercicios sexuales y demás. La aplicación que se le da a esta medicina es clara. Si tú estás enfermo, por ejemplo, si a ti te dan muchas convulsiones, por ejemplo, se te recomienda tomar una dilución de, no, no es mandrágora, es se me fue la planta, no les digo, para poderte curar. El caso es que, belladona. El caso es de que es muy, 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 muy tóxica esa planta, esto lo tienes que manejar con mucho cuidado. Casos ejemplares. Los casos ejemplares son muestras de cómo esto va a aplicar. Por ejemplo, un médico dentro de la tradición hindú va a tener que practicar ciertas cosas o se le ponen casos prueba para que los desarrolle y los tiene que llevar a cabo. Ejemplos significativos son como las personas, no, perdón, los casos ejemplares son, no sé si estamos bien, no, no, perdón, casos ejemplares son personas o sujetos que demuestran tener el máximo conocimiento en eso y son puestos a prueba. Por ejemplo, un gran médico, en el caso de los griegos sería Galeno, Hipócrates y demás. En el caso de la cultura hindú, ahorita no, no tengo nombres, perdón, pero serían casos ejemplares de cómo lo han demostrado. Ejemplos significativos sí sería como la puesta en práctica de los conocimientos aplicados a determinada cosa o a determinada concepción. Y hay valores que guían el comportamiento del médico. Estos valores no solamente son epistemológicos, sino que también son valores sociales, políticos, culturales y demás, que van a determinar cómo se desarrolla la medicina y cómo se trata la salud y la enfermedad. Por ejemplo, dentro de la India, solamente aquellos que nacieron bajo la tribu de los brahmanes son los que se pueden dedicar a la medicina, los demás no.
Entonces es un valor político que ya prefigura cómo va a ser toda la curación. Estos que les acabo de señalar aplican en casi todas las medicinas. Por ejemplo, en la medicina occidental actual, ¿cuáles son las problemáticas? Bueno, aquí tenemos distintas problemáticas. Las podemos dividir por ramas: traumatología, neurología, bla, bla, bla. También las problemáticas es la farmacopia, o sea, cómo preparar los medicamentos, la instrumentalización, los procedimientos y demás. Y todos vamos, bueno, todas las personas que se dedican a este ramo van trabajando en esos elementos para poderlos mejorar, porque está dentro de su paradigma. Los fundamentos epistémicos, aquí los tenemos desde el ámbito biológico, de que toda célula procede de una célula, de que la célula genera tejidos, los tejidos generan sistemas, los sistemas generan individuos, bla, bla, bla. Los supuestos teóricos: el cuerpo reacciona con los medicamentos de cierta forma. Por ejemplo, un supuesto teórico de la medicina actual es que lo diferente cura lo igual. Es decir, si tú quieres bajar la fiebre, le pones algo frío al paciente en vez de algo caliente para bajarla. La homeopatía, por ejemplo, tiene un principio diferente, que es lo igual cura lo igual, pero ahorita no vamos a trabajar eso. Prescripciones metodológicas, o sea, en las universidades les explican cuáles son los métodos y procedimientos que tienen que llevar a cabo, la aplicación. Casos ejemplares los tenemos en series, películas, programas, es de las cosas más abarcables, más abarcantes, perdón. Ejemplos significativos y valores. Los valores médicos, de hecho, tenemos el código hipocrático. Aparte del código hipocrático, se les enseña ética médica a los médicos para poderla llevar a cabo. Y muchas veces se puede pensar que se puede romper esa ética médica debido a los casos ejemplares, porque hay médicos que al romperlas logran salvar al paciente. Pero eso puede generar muchos problemas y muchos caos, mucho caos. Y hay que irlo revisando. ¿Qué otros valores se presentan dentro de esto? En la medicina actual tenemos el valor de tratar al paciente como un ser humano, darle toda la información, aceptar su consentimiento y demás. De hecho, un médico naturalista va a tener muchos problemas con los valores, o bueno, tiende a tener muchos problemas con los valores médicos. Por ejemplo, un valor médico es aceptar el consentimiento del otro. Es decir, si el otro no quiere aceptar un tratamiento, tienes que permitirle no aceptarlo, aunque tú pienses que es lo mejor para él. Porque, según los derechos humanos, tenemos derecho a la libre determinación de la personalidad y, por tanto, no tenemos que hacer necesariamente nuestra voluntad, sino la que quiere el paciente. Un médico naturalista va a decir: es una tontería porque está chocando con mi propia práctica médica de lo que yo sé que es correcto. Pero esto se da porque dentro de los paradigmas científicos no solamente se dan problemas de corte médico, sino que van a entrar la política, la sociedad, el mercado, entre muchas otras cosas. Esto se aborda desde la cuestión de salud, enfermedad, de la visión constructivista de la medicina. ¿Por qué la política? Si ustedes revisan, el artículo primero constitucional eleva a carácter constitucional todos los tratados internacionales de los cuales México es parte. Uno de esos tratados es el Tratado de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, toda enfermedad que vaya a ser regulada por el servicio médico del país se tiene que apegar a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud tiene todo un listado, el CIE, así lo pueden buscar, el CIE, en el cual señala qué es una enfermedad y qué no es una enfermedad. Tiene alrededor de, no sé si son 30,000 o algo así, enfermedades. Es como si leyeran a Borges. Hay un cuento de Borges, en el cual, de hecho lo cita mucho Foucault, en el cual hacen el diccionario chino, ¿no? Y ahí parece como una combinación toda rara de términos, pero así está el CIE. Ustedes pueden ver enfermedades causadas por golpes, enfermedades causadas por otra cosa. Inclusive en el listado, y vienen por número, ¿no? Para que lo puedas detectar en el catálogo. Inclusive hay una definición y una caracterización de la quemadura producida por un volcán en la planta de los pies. ¿Ok? Entonces, está totalmente normativizado la cuestión de enfermedad y salud. No es que el médico vaya y descubra una nueva enfermedad. No. Toda enfermedad descubierta por un médico o que considera que está descubierta tiene que ser primero revisada en la academia a través de pares, después de ser revisada a través de pares y promovida en diferentes revistas, se pasa a discusión y posteriormente ya puede ser aceptada
como una enfermedad dentro de la Organización Mundial de la Salud. Si es aceptada como una enfermedad, ya es regulada por el Estado mexicano. Si es regulada por el Estado mexicano, el servicio social, no, el seguro social tiene que hacerse cargo de estas enfermedades. Hay una enfermedad, bueno, déjenme ver, bueno, no, olvídenlo, ahorita les cuento. También la sociedad, así como la política va a normar de forma general qué es una enfermedad, qué no es una enfermedad y qué tratamientos sí van a ser tratados por las personas y cuáles no. Bueno, sobre la política antes de pasar a la sociedad, también puede ser visto como en cuestiones de incapacidad. Una persona puede pedir su incapacidad porque se rompió el pie, porque tiene gripa y demás, pero para que puedan darle la incapacidad y faltar a su trabajo, tiene que justificar su existencia con un médico y el médico se basa en toda esta cuestión política. Si no lo puede justificar, no puede pasar. Es como si alguien se levanta un día y de verdad se siente existencialmente mal. Entonces dice, no voy a ir a trabajar, voy a ir al médico para hablar con él. Y el médico, al guiarse por estas políticas, le dice, pues que no está enfermo, señor. Y no, pues triste, pues, estará triste, si quiere vaya un psicólogo, pero yo no le puedo dar como médico de cabecera o médico general, no le puedo dar una justificación para que no vaya a trabajar. Entonces, la política influye en la medicina y también en qué es visto como enfermedad y qué no es visto como enfermedad. La sociedad, aparte de esto, también tenemos la visión social, porque bien, la política puede creer que algo es una enfermedad, pero la sociedad también puede inventar sus propias enfermedades o puede creer que otras no son enfermedades. Les comentaba que al principio de la pandemia, por ejemplo, el COVID-19 no se consideraba una enfermedad. De hecho, en la actualidad muchos no la consideran una enfermedad. ¿Por qué? Porque dicen es que es como una gripe, nada, le da a alguien y se quita y ya te puedes retirar. Y al no encontrar, según ellos, síntomas o una validación, piensan que no existe. Sin embargo, y esto va a sonar como una tontería, pero es muy cierto. Sin embargo, si alguien empieza a compartir un video, perdón, si alguien empieza a compartir un video de cómo le sacan el líquido de las rodillas a un jugador de fútbol, bueno, a una persona, según inventado, cómo le saca el líquido de las rodillas, eso se puede considerar una enfermedad social. Y esa enfermedad social va a tener tratamientos y va a tener formas de poderlas prevenir. Por ejemplo, ¿cuál es la forma social de prevenir que no te saquen el líquido de las rodillas? No ir al doctor. ¿Ok? Esa es una forma. Y hay muchísimas curas de esas que no están validadas y no tienen una forma de ser explicadas, pero tienen tratamientos, tienen definiciones y demás desde el ámbito social. Se llega a creer, por ejemplo, en ciertos pueblos, en ciertas comunidades, que cuando a un niño se le sume la mollera, cuando se le sume, hay que llevarlo con la chamán del pueblo para que le saque la cabeza sumida a través de succión y demás. Según la médica, se le llama, a la medicina oficial, se le llama medicina, en un segundo, es medicina oficial o medicina, ah, es alternativa, alópata, la medicina alópata. La medicina alópata dice que no, que lo que pasa es que el niño está deshidratado y por eso tiene la cabeza sumida. Lo que tienes que hacer es darle más leche, un vidazo oral para que se mejore. En los pueblos consideran lo otro. ¿Cuál de los dos paradigmas es el correcto? Es una cuestión de la filosofía de la medicina, porque hay ciertas enfermedades que vamos a ver que la medicina tradicional, no, digo que la medicina alópata no puede trabajar, pero otras alternativas sí. Entonces, no solamente hay que guiarnos por lo normativo y lo correcto de lo establecido, sino que podemos ver las otras visiones. En el caso del niño y la cabeza sumida, yo les recomiendo que sea hidratación. ¿Ok? Bueno, y también tenemos la cuestión del mercado. Toda sociedad y toda cultura se da a través de bastantes valores que van chocando, económicos, políticos, militares, económicos, y en la actualidad, al vivir dentro de un sistema capitalista, la cuestión mercantil se vuelve muy, muy, muy fuerte. Y entonces empiezan a surgir enfermedades que se regulan por medio de la eficacia del mercado. Entonces se pueden vender medicamentos para enfermedades que no lo son. Por ejemplo, la Pfizer sacó la pastillita contra la impotencia sexual, el Viagra. El Viagra sí ayuda, sí cura, pero en sí el Viagra no es una enfermedad. Hay otras formas de poderlo trabajar,
hay otras formas, pero hubo una campaña durante todos los 90, a nosotros nos tocó a la mayoría porque éramos niños, donde salía Pelé diciendo, yo lo haría, pero no es que en realidad sea una enfermedad, es una invención de mercado para vender un medicamento. Y ese es el caso menos grave. También hay casos, lo pueden revisar en internet, de personas que compran grandes empresas de medicamentos y de repente elevan el precio del medicamento a 200, 300, 400 veces su costo para tener mayor ganancia. Entonces, lo que a ti te costaba 50 pesos, la cajita de medicamento, en menos de un año costaba 5,000 pesos, lo cual hacía que la medicina tuviera, digo, las acciones de la empresa subieran muchísimo. Y con eso se daba el detrimento de la salud de muchas personas. Entonces, una problemática de la filosofía de la medicina es qué tan válido es hacer eso y si no es válido, cómo regularlo para que deje de estar ocurriendo. Una forma es informar a las personas mínimo que está pasando esto y otra, mostrarle alternativas. Otra, los medicamentos tienen patente y se tienen que llevar la patente por determinado tiempo. Muchas veces, por esta cuestión de la patente, es que de repente cambian el medicamento bueno, cambian el medicamento de un año para otro y es el mismo, nada más cambian una cierta variante para seguir teniendo la patente, pero sigue siendo el mismo medicamento y es una cuestión de mercado nada más para seguir vendiendo más productos. Igual, la cuestión de si la medicina tiene que ser pública o privada, cuál es el límite o el alcance que tiene que dar la medicina, si la medicina tiene que pagar implantes, por ejemplo, para una cuestión estética, o si tiene que ayudar a las mujeres para que puedan tener un método anticonceptivo permanente o un aborto. Son cuestiones de mercado y políticas que están muy fuertes en filosofía de la medicina. Y esto se determina por la salud, porque si marcamos que la función o el parámetro para que salga un medicamento es el mercado, la salud y la enfermedad se convierten en eslogans de la mercadotecnia. Y entonces podemos ver a los doctores en el centro histórico. Ya sé que estoy obsesionado con los médicos del centro histórico, siempre los menciono, pero los podemos ver con su batita promocionando sus lentes porque la salud y la bata es un eslogan de salud y demás. O muchos comerciales que tenemos. Y aquí podemos ver los efectos. Una población que se le señala o se le indica que algo es socialmente una enfermedad, puede llegar a creer que lo es y lo puede estar validando. Y puede haber, este es un caso, ¿no? Que puede haber que mucha gente se considere que está enferma de algo cuando no lo está, o tenemos que definir si lo está o no lo está, o podemos incitar al caos social. Ejemplo, al personal de salud pública se les empezó a correr de sus casas, se les empezó a echar cloro y demás, porque traían como la enfermedad del coronavirus, aunque eso no es cierto, no funciona así, pero fueron tratados muy mal. Como filósofos de la medicina podríamos ayudar a contrarrestar ese tipo de situaciones. Dentro de la filosofía de la medicina y del constructivismo, les decía que estaba la noción del paradigma, también tenemos la noción de la demarcación de qué es medicina y qué no es medicina, y cómo poder establecer esta demarcación. Aquí les puse 6 ejemplos de medicinas no convencionales, bueno, 6 medicinas o 6 formas de curación que no son la medicina alópata por excelencia. Y vamos a ver cuáles son los problemas de la demarcación salud y enfermedad que tenemos en cada una de ellas. Aquí principalmente vámonos por el lado de la medicación. Empezamos con la primera. Esta que ven de este lado es la fitoterapia. ¿Qué es lo que estudia la fitoterapia? La fitoterapia es el estudio de los principios activos de las plantas para la curación del ser humano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a diferencia de la herbolaria, que es más tradicional, más intuitiva, la fitoterapia es una ciencia, o sea, ya hablamos el proceso de ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, el ciclo de Krebs, perdón. Tenemos ya todo un análisis químico de cómo se generan los productos de las plantas con carácter curativo. Y aquí ya tenemos bastantes elementos que los podemos tener y qué plantas son los que lo tienen. La fitoterapia lo que se encarga es de cuál es la mejor forma de extraer esos elementos y cuál es la mejor forma de transmisión para el sujeto. ¿Cuál es una de las ventajas de la fitoterapia? Bueno, primero, dentro de la demarcación, ¿es ciencia? Sí. Dentro de la normativa actual, sí es una ciencia, en teoría. ¿Por qué? Porque sí pasa la prueba de falsificación de Popper,
tiene elementos para ser considerado una medicina, tiene efectos, tiene reglas y demás. ¿Cuál es la ventaja que tiene? El organismo, muchas veces con la medicina alópata, o sea, las pastillas y demás, no detecta cómo procesarlos. De eso se encarga una rama de la medicina que es la farmacognosis, que es cómo procesamos los medicamentos. Pero no sabe cómo procesarlo, entonces tenemos efectos secundarios, ya saben, ¿no? Tenemos problemas en el riñón, o tenemos problemas en el estómago, como efecto gastritis, como efecto secundario del uso de medicamentos. La fitoterapia tiene la gran ventaja de que al ser elementos naturales no te va a afectar tanto, entonces lo puedes procesar de una mejor forma. ¿Cuál es la limitación? La fitoterapia no sirve para todas las enfermedades. Hay ciertos grupos de enfermedades que pueden ser trabajadas. La demarcación, que es una parte de la filosofía de la ciencia, nos puede ayudar para hacer una crítica de la fitoterapia para ver en qué casos sí está avalado, sí está asegurado y sí está regulado como una forma de curación y en qué momentos no lo está. Entonces, por aquí nos podríamos ir con el problema de la demarcación. Otro, la fitoterapia es mal vista por la medicina alópata normalmente. ¿Por qué? Porque regresamos a la cuestión de mercado. El mercado de la medicina es un mercado multimillonario. Entonces, si de repente empiezas a sacar que las plantitas te pueden curar ciertas enfermedades, igual que las enfermedades, que las medicina alópata, puedes tener muchos problemas económicos y demás. Entonces, surge publicidad y elementos hacia otra parte. También tenemos el problema de la psicología. Y por psicología me refiero al psicoanálisis en particular. Muchos consideran que el psicoanálisis no es medicina y ni siquiera es una ciencia. De hecho, hay muchos psicoanalistas que consideran que la medicina, perdón, que el psicoanálisis no es una ciencia. Y aquí tenemos que también ver cuál es la demarcación. ¿Por qué podría ser la psicología una ciencia o no? Si partimos desde el lado naturalista, que veíamos al principio, que todo tiene que tener un reducto biológico, la, ¿cómo se llama? El psicoanálisis no es una enfermedad, porque no hay pruebas en el cerebro de que sea así en muchos casos. O en muchos casos un evento puede desatar una enfermedad en una persona y en otro no. Entonces se le ha atacado como pseudociencia, si no pregúntenle a Carnap, por ahí anda. Bueno, ya después, o a Popper, ya después como que tratan de limpiarlo un poquito, ¿no? Pero, sin embargo, la psicoterapia sí ayuda a las personas. Hay un experimento muy famoso que se llama el experimento Dodo, en el cual se demostró que la psicoterapia y muchas otras terapias alternativas, como los que siguen a Jung y todo esto, sí ayudan a las personas, o sea, sí hay una mejora en su salud. Entonces también tendríamos que analizar cuál es el fenómeno que permite la curación o no. Aquí les pongo otros ejemplos. Tenemos el caso de la medicina hindú. Les digo que se divide por tres elementos, que es Vata, Pitta, Kapha, y cómo a través de los tres se dan todas las combinaciones del cuerpo y demás. La medicina alópata actual considera que esta división no sirve, o sea, es una cosa metafísica o es una cosa absurda. Sin embargo, muchas de las curaciones que provienen de la medicina hindú sí funcionan. ¿Ok? Entonces tenemos un gran problema porque tenemos una medicina que en la práctica funciona con una teoría que en sí no funciona. ¿Qué puede pasar? Puede ser que el discurso médico en realidad sea una cuestión social y ambas estén funcionando, o pueden pasar otras cosas. Hay un cuento de Isaac Asimov que trata algo muy parecido, de unos robotcitos que hacen una religión y arreglan una nave. Y estaban hechos para arreglar la nave, pero la arreglan porque tienen una religión. ¿Y saben qué? Los dejan con su religión porque les permite arreglar la nave. Igual, si esto permite la curación, ¿cuál es el límite para decir vamos a aceptarlo o no lo vamos a aceptar? Luego ya vamos con algo más difícil, ¿no? Tenemos la homeopatía. La homeopatía que se basa a través de tres principios. Ya me voy a apurar, ¿eh? Porque ya me di cuenta que ya llevo como mucho hablando. Perdón. Tenemos la homeopatía que se basa en tres principios básicos, lo pueden revisar. Es de Hahnemann. La homeopatía es muy, muy fuerte actualmente en Alemania. En Alemania es muy, muy fuerte. El Instituto Politécnico Nacional fue fundado por un homeópata y el médico de cabecera de Porfirio Díaz era homeópata. Al igual que el médico de cabecera de Francisco I. Madero. Bueno, fuera de ese dato histórico, la homeopatía se basa en tres principios. El primero es que lo igual cura lo igual. El segundo son las fracciones infinitesimales. Y el tercero es que debe haber un trato particular para cada paciente. ¿Ok? Esos son como los tres principios. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la garganta reseca, te duele la cabeza y tienes comezón en el brazo,
Lo que haría la medicina alópata es buscar si esos tres síntomas se pueden servir para hacer un análisis clínico de alguna enfermedad. O si no, y lo descartamos. ¿Qué es lo que hace la medicina homeópata? Agarra cada uno de esos síntomas por separado y los trabaja. Entonces da un medicamento para la comezón del brazo, otro para el dolor de cabezas y demás, a través del principio igual igual. Si lo que causa el dolor de cabeza es bueno, si lo que te causa, ahí es muy complicado, la verdad, pero lo que buscan son elementos. Por ahí tengo un manual, si gustan luego se los paso, pero yo no creo mucho en eso. Eh, Dice que tienes que buscar un elemento igual naturaleza que el que te está afectando para curarte. Ah, por ejemplo, ya me acordé de una forma. Una forma de curación que tienen ellos lo llaman bueno, volverse autoinmune. Tienes gripa, lo que tienes que, suena asqueroso, pero bueno, lo que tienes que hacer para autocurarte es, tienes gripa, agarras un gargajo, lo escupes y lo mezclas con miel, con un bote grande de miel, ¿no? Y luego, esa miel que hiciste, te tienes que tomar una cucharada cada semana durante un año, para que ya quedes como inmunizado por la enfermedad, porque te estás como dando pequeñas dosis de la enfermedad para poder resistir. En psicología hay algo muy parecido, ¿no? Que es como la exposición a aquello que te da miedo. Bueno, pero ¿cuál es la demarcación para señalar que esto es ciencia y es medicina o no? ¿Cura o no cura? Les digo que en Alemania esto es validado y eso es aceptado por la medicina oficial y de hecho hay clínicas que se encargan de esto. Tenemos que revisarlo. Ahorita nos vamos con que es el último que vamos a revisar. Y también tenemos el caso de la acupuntura. La cultura china, la cultura japonesa también, parten de la acupuntura, la cual derivan de la tradición hindú, de los chakras, ya saben, los 7 chakras del cuerpo, pero ellos la expanden para decir que en todas las partes del cuerpo hay puntos energéticos, los cuales si son interceptados por determinadas, determinadas agujas, pueden canalizar la energía. También te lo pueden poner en el oído y demás cosas, lo pueden hacer. ¿Esto cura o no cura? Hay que aprender a demarcar si cura o no cura y qué papel tiene lo social y qué no. Porque dentro de su propia cultura está totalmente justificado y lo pueden entender. Pero ¿esto cura o no cura? Es otro de los problemas que tenemos que ver. De hecho, hay artículos, son bien interesantes, de personas que tienen lesiones físicas como esguinces o ya más fuertes que no se pueden recuperar. Pero por medio de acupuntura moderna, que es acupuntura más toques eléctricos, sí han recuperado parte de esa movilidad. ¿Ok? Y el último que les iba a poner, que está aquí, es esta Avicena. Avicena, médico, filósofo de la cultura árabe, consideraba que existía una enfermedad llamada el mal de amor. ¿En qué consistía el mal de amor? El mal de amor era el que se daba por estar solo con tu pareja. Digo, el mal de amor se daba porque no te correspondía a la persona o te había engañado. ¿Y cuáles eran los síntomas? Estabas decaído, no querías comer, llorabas, sollozabas por las partes. Cuando estabas muy enfermo te querías suicidar y demás. ¿Y qué es lo que decía Avicena? Avicena decía, cuando tienes un paciente con mal de amor, lo tienes que llevar a caminar diario, tienes que procurar que coma, dale nuevos pasatiempos, bromea con él, preséntale personas, sal a fiestas. ¿Qué es lo curioso? Que el mal de amor no es reconocido como una enfermedad actualmente. Sin embargo, sí sirve para curar el mal de amor de las personas. Si no piensen ustedes cuando tienen un amigo o ustedes mismos, terminan haciendo esas cosas para poder curar. Entonces, ¿cuáles son las delimitaciones y cuál es el fenómeno? Y aparte, todo esto que les mostré ahorita, estas seis propuestas, tienen su propia construcción epistemológica, aparte de la medicina alópata biologicista. La pregunta es, ¿pueden coexistir todas estas visiones de qué es lo médicamente correcto, qué es lo saludable, o se tienen que reducir a una sola? O sea, puede haber pluralidad de discurso médico o tiene que haber un monismo médico. También es un problema de la filosofía de la medicina. Aquí les pongo la pugna axiológica dentro de la medicina. Así como vamos a tener dentro de cada una de ellas pugnas económicas, políticas, los nombres no se preocupen, nada, lo puse porque me gusta leer. Tenemos pugnas axiológicas entre el médico, el fitoterapeuta, el político, y todo esto se va dando en las relaciones. En esta discusión puede entrar el filósofo. ¿Cómo puede entrar el filósofo? Primero, analizando todos los discursos médicos, viendo qué tienen en común, qué tienen en diferente, cuestionar si son médicamente relevantes, cuestionar si son
pseudociencias, si tienen alguna aplicación práctica, divulgar no solamente los diferentes tipos de medicina, que son los en nuestra cuestión, sino divulgar por qué consideramos a través del razonamiento y argumentos que ciertas prácticas médicas son buenas o no, y cómo poderlas llevar a cabo. También esto del pluralismo que les decía, si se pueden fusionar o si por el contrario hay que dejarlos separados. Teorizar acerca del concepto de salud, de enfermedad, todo esto, e intervenir. ¿Cómo podemos intervenir? Y aquí se abre una puerta muy bonita con Avicena. Podemos intervenir al juzgar otras tradiciones filosóficas, perdón, otras tradiciones médicas y señalar cuáles son los elementos que consideramos valiosos para poderlos fusionar y unir. Pero también Avicena era filósofo y era médico y aprendió a intervenir en cuestiones de salud, de amor. Entonces la terapéutica, el consultorio filosófico, también se abre como una forma de curación del alma, de igual forma que lo hacían Sócrates, que lo hacía Bacon, sí, les juro que Bacon, o que lo hacía Bacon, o que lo hacían los estoicos. Entonces también podemos intervenir desde la propia práctica médica. Para eso tienes que saber medicina, ¿no? Y filosofía. Ok, para terminar con esta exposición, ya me falta muy poquito. Vamos a ver la salud como funcionalidad, así como la podemos ver como una cuestión meramente biológica o una visión meramente constructivista, también podemos decir, ¿saben qué? Vamos a quitarnos problemas, vamos a trabajar a la medicina como una cuestión de funcionalidad. Entonces, esta es una propuesta de un filósofo llamado Bors, ¿y qué es lo que dice? Una persona está sana si se siente bien y puede funcionar en su contexto social, y una persona está enferma si no puede funcionar en su contexto social. Desde esta perspectiva, una persona que tiene diabetes y le falta un brazo, si tiene la insulina suficiente para poder no tener ninguna crisis y tiene un brazo robótico de última tecnología que de hecho funciona mejor que el de una persona normal, será una persona sana. Porque aquí no nos interesa tanto la cuestión biológica ni la cuestión social, lo que nos importa es que funcione. Si la persona funciona de cierta forma, está sana. Una persona con capacidades diferentes, si logró adaptarse a su entorno y se puede manejar en él, es una persona sana. Ya no es el anormal, está integrado a la sociedad. Y de hecho la sociedad, la política tendría que brindar elementos para que las personas con capacidades diferentes se sientan aceptadas y de esa manera dejar de ser enfermos. No que nos acepten a jugar básquetbol con personas que no están en silla de ruedas, pero sí poner, por ejemplo, rampas o poner cosas para que su enfermedad no les afecte su enfermedad, su condición no les afecte su funcionalidad y por tanto no sea una enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud se va a guiar mucho por esta visión de Boards, de una propuesta funcional. ¿Qué es lo que dice la OMS? La OMS señala que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto está en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las dos visiones anteriores que teníamos salud y enfermedad como una dualidad, o estabas enfermo o estabas sano, la OMS dice no es tan fácil. Puedes estar enfermo, o sea, tener una afección cardíaca, un virus, un hematoma, una contusión. Puedes no estar sano, que no es lo mismo que estar enfermo, es decir, no tienes ningún malestar, pero sin embargo, no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes otros elementos que no te permiten avanzar, que no te permiten tener cosas. Y por último, puedes estar sano, que es que no tengas ninguna afección y aparte que tengas todos los elementos para llevar una vida digna. ¿Ok? Si vemos la salud como lo marca la OMS, es bien complicado, ¿no? Porque ¿quién en Latinoamérica va a estar sano? Al menos yo no estoy sano. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Si reducimos, por ejemplo, la enfermedad a la cuestión biológica, estamos desplazando la problemática social y los problemas de desigualdad a una zona que no se puede trabajar. ¿A qué me refiero? Una persona, una persona, por ejemplo, podría decir, el coronavirus es un virus, COVID-19, el cual el coronavirus es una enfermedad que provoca, es un virus que provoca el COVID-19, el cual es una característica meramente biológica. Lo que diría la OMS, lo que diría la parte funcional es no, también implica la sociedad. ¿Por qué? Un país que no tiene las suficientes camas en un hospital, un país que no tiene a su población educada en cuestión de salud a nivel básico,
Un país que tiene problemas de alimentación desde el nivel preescolar hasta la senectud es un país que tiene bastantes factores en contra para que alguien esté sano. Entonces el COVID se multiplica en el país, en México se multiplica el COVID, a diferencia de otros países que tienen estas cuestiones resueltas. Entonces el COVID sí, se desarrolla por una cuestión biológica, pero la enfermedad también incluye cuestiones de educación, cuestiones de servicios públicos, y podemos hablar de una enfermedad global. Y de esa manera, no solamente tenemos que decir, híjole, te enfermaste porque saliste a la fiesta, sino podemos decir, híjole, te enfermaste porque saliste a la fiesta, porque estás desnutrido y porque no fuiste educado para que no salieras a la fiesta. Entonces se convierte un poquito más complejo. Miren, ¿cuáles son las consecuencias de ver a la salud como una funcionalidad? Si vemos a la salud como una funcionalidad, podemos tener diferentes aspectos a trabajar. Uno de ellos es la promoción de la salud, porque ya no solamente nos vamos a interesar, y eso lo hace México, les digo que somos parte de la OMS, no solamente te vas a interesar porque la gente no se enferme, sino que también te vas a interesar porque las personas tengan acceso a cómo vivir mejor. El movimiento de Prevenims, por más chistoso que les parezca con eso de muévete y demás, es una forma de promover la salud. Pero también puede provocar otras cosas como es la sobremedicación. Es decir, cualquier sujeto que se considere que no es funcional puede terminar en una medicación porque es lo correcto. Ahorita les explico más esto a profundidad. O también podemos considerar que cualquier tipo de persona que no es funcionalmente, bueno, que no es funcional, puede ser visto como un enfermo. Y aquí otra vez les pongo a Calamardo. Calamardo odia su trabajo, como muchas personas lo odian, yo no afortunadamente. Calamardo odia su trabajo. Si vemos que la salud es ser funcional con el entorno y no eres funcional con el entorno, entonces tienes una enfermedad. Y podríamos hasta hablar de medicación a personas que son infelices en su trabajo. Así como hay medicación para personas que son muy hiperactivas, para personas que son muy comilonas, para personas que son muchas cosas. De hecho, el DMS, el Manual de la Salud Clínica de las enfermedades psicológicas, ha agregado tantas enfermedades como no tienen una idea, ¿no? Tenemos el mal de la tragazón, que es comer de noche en el refrigerador, el mutismo selectivo, tenemos muchas, que quizás sean enfermedades muchas, ¿no? Pero el punto es de que hay una sobreexplotación de la enfermedad a través de la función. Todo lo que no funciona es una enfermedad. Y podemos llegar a extremos radicales. A quien les puse de este lado para ver esto de los problemas radicales es a Gypsy. Gypsy, quizás alguno de ustedes la conozca. Hay una serie en Netflix, de hecho, digo en Amazon, que se llama El Acto, que trata sobre ella. Y hay una película que no trata sobre ella, pero es un problema muy similar, que se llama Corre, que está en Netflix. Gypsy era una niña totalmente sana. La que estaba enferma era su mamá, tenía una enfermedad psicológica llamada síndrome de Munchausen por poder. ¿Y qué es lo que hacía la señora? Para sentirse bien consigo mismo y con la sociedad que la rodeaba, enfermaba a su hija. ¿Por qué? Porque si dentro de los valores de una sociedad es bien visto el cuidador, entonces enfermaba a su hija. ¿Cómo la enfermaba? Pues inventaba síntomas o decía que tenía síntomas la niña y los médicos, en base a volverlo, bueno, perdón, con base en volverlo funcional, le daban medicamento a la niña. ¿Ok? Por eso perdió los dientes, tenía una sonda, tenía silla de ruedas, aunque podía caminar, y muchísimas cosas. Entonces, si nos basamos en un carácter meramente funcional, puede haber muchos casos de personas que tengan el síndrome de Munchausen que están siendo medicadas nada más porque coincidía con la descripción de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la visión funcional? Otra vez es lo mismo, perdón que tenga esta como cantaleta, pero ¿qué podemos hacer con esto? Cuestionar hasta qué punto la funcionalidad es correcta y hasta qué punto no. ¿Qué elementos podemos regular y cuáles no? ¿Por qué? ¿Cuál sería el parámetro? Divulgar que la salud no solamente es no estar enfermo, sino que la salud implica otras cosas y exigirlas. Vamos, exigir una alimentación mejor, exigir menos horas de trabajo, exigir otras cosas socialmente, bueno, en la sociedad para poderlo hacer. Teorizar cuáles son los elementos que tenemos que tener para tener una vida plena. ¿Cuáles son los puntos centrales para tener una vida equilibrada? E intervenir. Y aquí no solamente hablo de intervenir como terapeutas filosóficos, o intervenir desde la práctica o ayudando a las personas. Intervenir políticamente. Si tu país no te está dando los elementos para tener una vida digna y poder estar saludable, es tu deber intervenir ante esa política injusta. ¿Ok? Eso es el derecho a la desobediencia civil, diría Turo. Pero bueno,
desde la filosofía hindú y su triple clasificación de las enfermedades, desde el mundo de Galeno y su categorización de los humores que van modificándonos, desde la Rusia comunista que decía que los disidentes políticos estaban enfermos y las propuestas actuales que tratan de convertir a los homosexuales en algo sano porque lo consideran una enfermedad, y desde la indagación y el planteamiento de qué es la salud y la enfermedad y la importancia del filósofo como un factor de cambio social, me despido. Buenas tardes, escucho sus comentarios. Ahora déjenme verlos porque ya no los veo. ¿Vale, Muchas Kike? gracias, Adrián, y pues excelente presentación. Damos pauta para preguntas, comentarios, críticas, sugerencias. Y el primero en levantar la mano es Omar Solís. Si quieres, ya saben, pueden formularlo, pueden abrir su micrófono o escribir aquí por el chat. Y vamos contigo, Solís. Vale, gracias, Fabián. Me quedé pensando con esto de la medicina normada, respecto de la medicación, porque hay como esta idea de que la medicina es la cura para las enfermedades, pero me parece que incluso una buena oportunidad de la interacción con el filósofo es entrar a ver qué tan propio es pensar que la medicina es la cura para la enfermedad, porque me parece que una posible alternativa sería que la medicina tradicional, pues la que conocemos, las pastillitas, ¿no? Más bien fungen como terapia, ¿no? Como que ayudan a que mi cuerpo se recupere, pero realmente no son como que la cura de la enfermedad como tal, o sea, no son como un antídoto, ¿no? Al mismo nivel de las toxinas. Y en este sentido, como fungen en la parte terapéutica, eso hace que otro tipo de tratamientos alternativos sean admisibles. Por ejemplo, la miel no me cura de la gripe, pero relaja la garganta y o sea, me ayuda a sobrellevar, ¿no? La enfermedad. Y entonces, en ese sentido, ayuda a que me sea, pues, bastante más cómodo, ¿no? Superar la enfermedad y que mi cuerpo se reponga. Y ya no tengo que tomar quizás tantos medicamentos que después me van a causar gastritis y que me pueden causar daños hepáticos, ¿no? O como efecto secundario. Y este tipo de distinciones de pronto que uno pudiera hacer incluso desde una posición pragmática como de utilidad, pues sería o sea, creo que el filósofo podría ayudar ahí, ¿no? Como ayudar a entender que los tratamientos alternativos, eh, pues, son de ayuda cuando entendemos a la medicación o cuando entendemos a todo el proceso de curación como una terapia y no nada más como que me tomo algo y ya me voy a curar. Y, o sea, no sé qué tan de acuerdo estarías con eso. Esa era la pregunta. Claro, claro, totalmente. Me encanta lo que dices. También lo de la mielecita es muy útil. De hecho, a eso se le considera cuando la medicina alternativa, que de hecho ya cuando decimos medicina alternativa ya hay una cuestión política de fondo, ¿no? Porque tenemos a la medicina buena y a la chafita. Normalmente también se le llama medicina complementaria. ¿Por qué? Porque no solamente está ahí para suplir a la principal, sino que complementa y ayuda. Y como bien dices, la medicina se puede ver como una terapéutica para poder solucionar estos conflictos y no como la cura en sí. Y eso, perdón que me extienda un poquito, no tardo mucho, lo podemos ver con el caso de un corazón. Si una persona tiene un problema en el corazón y hay que cambiarle el corazón, hacerle una operación y le cambiamos, le ponemos uno nuevo y se vuelve a enfermar a los 3 años, en realidad la medicina o la operación que le hicimos no lo curó. Lo único que hicimos fue paliar la enfermedad. Eso lo decían los nahuas. Ellos lo que decían es, toda enfermedad te tiene que dar una enseñanza. Entonces, si no curas la mente que generó la enfermedad, no estás curando en realidad la enfermedad. Vamos, sí, te tienes tapadas las arterias, tenemos que curar, tenemos que limpiar el corazón, pero al mismo tiempo te tenemos que dar un seguimiento para que no revuelvas a caer en los hábitos que te generaron ese conflicto. O por ejemplo, sí, te enfermaste de gripa, ok, ¿qué aprendiste de eso para poderlo hacer? Y el filósofo podría ayudar mucho, es lo que hacía el Tlamatimini en la época. Ibas con el médico y luego ibas con el Tlamatimini para tener esta enseñanza pronética. Pero me encanta, Omar, me encanta. Gracias. Perfecto. La siguiente pregunta
Bueno, cedo la palabra a Nelson. Levantó la mano aquí por chat y enseguida, bueno, posteriormente iría con la cuestión de Andrea. Y Nelson, si quieres abrir el micrófono. Sí, gracias. Sí, bueno, yo tengo una duda, profe. Bueno, según comentaba que esto de, bueno, la funcionalidad que viene de bolsas donde se basan, creo que actualmente no está esta medicina predominante, y en donde, bueno, dice, ¿no? Que una de las premisas es que la persona que está sana, si se siente bien, digo, la persona está sana si se siente bien y si funciona en su contexto social, ¿no? Yo me quedaba pensando mucho, por ejemplo, en estas cosas de, ¿cómo se llaman? Los efectos placebo cuando les dan cierto medicamento. Y sé, bueno, si no mal sé, hacen, por ejemplo, experimentación, ¿no? Que dividen tanta cantidad en donde les dan, ahora sí que un chocho y el otro les dan, sí, ahora sí que el medicamento. Entonces, por ejemplo, ahí por qué, no sé, por qué la medicina, por ejemplo, los rechazaría si al final de cuentas cumplen con esto en lo que se basa, ¿no? Muy bien, muy bien. El efecto placebo. Ok, aquí tenemos muchas visiones médicas. La primera de ellas, la biologicista, pero la biológica sí lo rechazaría porque no hay nada que te esté curando. Entonces lo que dirían es una estafa que funciona. Los funcionalistas dirían que el efecto placebo sí funciona y sí tiene una base, pero, aquí ya no lo abordamos, pero hay otra visión médica, que se las pongo, nada más, que es no lo abordamos porque nada nos basamos como en las más básicas, ¿no? Así como cuando tienes la versión gratuita y la versión de paga. Chicos, si están viendo esto, quizás te puedes hacer un seminario de investigación. Ok, entonces, existe una de medicina llamada medicina basada en evidencia, o también conocida como MED. Es más o menos lo que tú estás diciendo. La medicina basada en evidencia dice, mira, no me importa si el efecto es psicológico, no me importa si es biológico, no me importa si es químico, lo que quiero es que me des un estudio que demuestre que lo que tú me estás dando me está curando. Y muchos médicos, de hecho, las clínicas del IMSS tienen cursos, los podemos buscar en internet, se basan en esto del MED, en la medicina basada en evidencia para poderlo llevar a cabo. Pero en sí, la visión funcionalista, la visión constructivista no lo rechazarían. Y la visión naturalista no lo rechaza en el sentido de que dice, pues funciona, pero no lo considera medicina. ¿Ok? Lo considera como algo, como una curiosidad. No sé si más o menos. Sí, sí, bueno, sí, más o menos se me quedó claro, aunque, eh, bueno, bueno, dice que esta premisa sí la toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la medicina, ¿cómo dijo? Aleópata, pero que se va más a lo biologicista, ¿no? Exacto. Pero sí lo Ajá. toman en cuenta, ¿no? Sí, 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 sí lo toman en cuenta. De hecho, lo toman en cuenta y también es como un factor importante para la toma de decisión, porque muchas veces tan lo toman en cuenta que existe, que hay que hacer la prueba esta del doble ciego, bueno, una especie de doble ciego con los medicamentos, para demostrar que sí te está curando el medicamento y que no nada más es tu imaginación. Entonces, por eso hacen esta doble prueba. De a unos les damos chochitos y a otros no les damos nada. Si los chochitos curan y también la medicina cura, entonces la medicina no está curando, es otra cosa. Entonces, más o menos se va por allá. Bueno, más o menos. Perfecto. Atendemos la cuestión de Andrea Arellanes. Y ella pregunta si la visión funcional tendría una base utilitarista. Si se Sí, puede. sí, 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 totalmente. Tiene una base utilitarista y pragmatista, en el sentido de que lo que cura es lo que funciona y es lo que sirve. El problema, y esta es una crítica que se le hace mucho al positivismo lógico, es funciona y sirve, sí, pero ¿para quién? Entonces, una visión funcionalista y una visión pragmatista o utilitarista sí te resuelve el problema de si sirve o no sirve, pero el problema es para quién. Por ejemplo, les digo que el MD, creo que ahorita que está es el MD5, el de las enfermedades psicológicas, va señalando enfermedades psicológicas cada año dependiendo de los intereses políticos que exista en cuestión. De hecho, el creador de este parámetro inmediatamente se deslindó cuando empezó a ver que lo modificaban. ¿Cuál es el problema de la visión funcionalista? Que si solamente nos basamos en lo que sirve y lo que no sirve, siempre vamos a retrotraernos a qué es lo que sirve para quién. Y normalmente se va a cuestiones de esferas de poder y ya podemos caer en farmacéuticas y demás. Les digo que hay una enfermedad que es la enfermedad de la tragazón. ¿En qué consiste? Te paras a las 3 de la mañana y vas al refri y te comes todo lo que puedas. Algunos de ustedes lo hacen, sí, típico, ¿no? Que lo hacemos. Si no, pues yo sí lo hago. Pero, ¿eso por qué pasa? Lo que dicen ellos, es que es un problema psicológico. ¿Y cuál es la solución? Pastillas. ¿Ok? Son pastillas y si no son pastillas, es una terapia larga para poderla desarrollar.
lo cual está dando tanto trabajo a los que desarrollan un tratamiento para eso como una pastilla, cuando en realidad lo único que podría hacer es que tienes que enseñar a la persona a tener hábitos correctos de alimentación y no es un trastorno, nada más es un problema momentáneo. Pero sí, totalmente va unido el pragmatismo, el utilitarismo y y la visión funcional. Perfecto. ¿Alguien más quisiera formular una pregunta, comentario? Y aquí hay dos, perfecto. De Oscar Lozoya, ¿cuál es tu perspectiva acerca del estrés? ¿Sería una enfermedad? Ok, curioso, mi perspectiva sobre el estrés. Yo sí considero que es una enfermedad, pero porque yo considero que la enfermedad es como un constructo social con bases biológicas. O sea, podemos enfermarnos o por cuestiones de la sociedad o por cuestiones médicas. Sí considero que el estrés es una enfermedad porque, número uno, hay alteraciones en el cerebro que lo demuestran. Y número dos, hay cuestiones sociales que lo llevan a cabo. ¿Cuál podría ser el tratamiento social? Digo, ¿cuál podría ser el tratamiento para el estrés desde mi perspectiva? Y ya no solamente hablo como filósofo, sino como fitoterapeuta. Perdón. La forma de lidiar contra el estrés, número uno, es eliminar los estresantes. O sea, si eliminas el estrés, el estresante te vas a curar más rápido. ¿Cuál podría ser el estrés? Una relación horrible, un trabajo pésimo y demás. Si no te puedes hacer de tu trabajo porque tienes que comer y es mejor tener estrés a no comer, otras opciones que puedes hacer es relajarte. ¿Cómo te puedes relajar mentalmente? No hay mejor medicina para el estrés que un Seneca. Para aprender y decir, ¿sabes qué? Eso no depende de mí, lo voy a dejar pasar y demás. Y ya si quieren algo relajante así bonito, lavanda, el aceite de lavanda hace que lo capta directamente el cerebro y te relaja, te calma. Un bañito con aceite de lavanda o nada más ponerte un algodoncito con lavanda cerca de la nariz, más o menos. Perfecto. Yo estaba pensando igual, bueno, paralelamente a Oscar con la ansiedad, ¿no? Que ahora ya está también muy, La muy de moda, ansiedad. sí, sobre todo por los memes. Este, profe Freud también pregunta bueno, Leo, dentro del contexto del problema de la demarcación, ¿cuál sería el criterio de validación para decidir entre uno u otro paradigma? ¿Hay o es posible alguna definición mínima de salud y enfermedad que nos sirva para poder comparar esos paradigmas? Ese es un excelente planteamiento y una muy buena pregunta. Perdón, voy a tener que traer a otro filósofo aquí a la mesa. Y no es para alegrarnos, no es un filósofo así como que todos estamos ya contentos porque va a venir el final y viene un final anticlimático. Y el filósofo es Gadamer. ¿Qué es lo que dice Gadamer? Todos nacemos dentro de una tradición y todos respondemos dentro de esa tradición. Estamos adentro de un círculo hermenéutico. Entonces, el problema de señalar o de explicar una definición mínima de salud y de enfermedad es partir ya desde un paradigma desde un contexto, un horizonte de significado que tú ya posees. A lo que voy, todos nosotros ya poseemos un contexto mínimo de qué es enfermedad y qué es salud. Y desde ese contexto mínimo vamos a llegarlo a aplicar y vamos a llevarlo a decir. En otras palabras, desde mi postura, no considero que haya una forma así tajante o como lo que tú estás buscando prácticamente es un atomismo, es decir, un axioma del cual partir para librarnos con todos estos problemas de los paradigmas. El problema es que no hay como tal un axioma que nos pueda decir, porque cada una de las propuestas tiene un axioma. Yo considero que el principio del cual se tiene que partir son el respeto a la voluntad de la persona, porque somos, bueno, diría acá, ¿no? Somos seres autónomos con voluntad. Entonces, primeramente, respetar la voluntad de la persona. Y segundo, es buscar el bienestar de la persona en sentido pleno. Vamos, considera. Ah, ok, esa es otra. Ah, ok, más o menos. Con- ¿Podemos ir con la siguiente o seguimos en eso? Perdón, es que iba pensé que seguías explicando. Bueno, Omar Solís vuelve a preguntar, ¿consideras que una definición holística podría ser funcional? Es en sentido de la pregunta anterior. Sí, de hecho sí. Yo considero que, ya otra vez me voy hacia el lado de mi lado fitoterapeuta, pero yo sí considero que la visión médica que se tiene que dar es una visión holística, así como en la lógica. Una visión holística, ¿por qué?
porque podemos empezar a ver el punto desde diferentes parámetros y de diferentes estatutos para poderlo solucionar. Por ejemplo, hasta la medicina homeópata, que a mí no me gusta y considero que no es buena, tiene un principio que es el principio del trato al paciente. ¿En qué consiste el principio del trato al paciente? Tienes que investigar todo lo que puedas de la vida del paciente para ayudarlo. La medicina alópata, perdón, ya no lo tiene. Eso se puede rescatar y se puede combinar. Y como bien decía Oscar, si combinamos la medicina tradicional, el uso de plantas, la, la miel con el uso de pastillas, junto con la filosofía, la psicología, un ambiente social, vamos a tener un mucho mejor resultado. Y en el sentido de la pregunta anterior, yo creo que es como lo mejor. Si no podemos tener como una definición básica de qué es medicina, lo que sí podemos hacer es coordenar o encontrar los puntos de unión entre todas las visiones médicas y tomarlo como un nudo base del cual podemos partir. Es decir, la medicina herbolaria considera que hay que buscar el bienestar del paciente evitando el dolor, ¿no? Luego la medicina funcional dice que hay que ser funcional y que por tanto hay que evitar que las personas sientan dolor. Luego la medicina naturalista dice que una muestra de la enfermedad es el dolor. Entonces podemos decir que si no es una definición base, todas coinciden en el tratamiento del dolor. Entonces, esa puede ser no una definición base, pero un punto de coincidencia del cual podemos empezar a rastrear esas dudas. Muy bien, más o menos. Perfecto. Nelson pregunta, bueno, desde tu perspectiva, ¿en qué momento una enfermedad estaría en lo mental y en lo fisiológico, ¿no? Y bueno, el ejemplo o caso que él ofrece es la somatización. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Yo considero que toda enfermedad es psicológica y fisiológica y social. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos, tú tienes gripa y en el momento de que es gripa ya está afectando tu forma de pensar. Y al momento que está afectando tu forma de pensar, también está afectando la convivencia con tu familia. O por ejemplo, tú tienes diabetes. El tener diabetes te va a deprimir, te va a causar ciertos tipos de trastornos, va a bajar tus niveles mentales. Y aparte, va a afectar a toda tu familia. Entonces sí, la somatización, que es la materialización física de un malestar psicológico en el cuerpo, puede pasar, pero también pasa al revés, que los malestares físicos involucran un problema en la mente y también a nivel social. Si no piensa en esto, cuando acabe la pandemia, uno de los estragos, así como el daño pulmonar que dejó, va a ser la convivencia social. Cuando acabe todo esto, quién sabe cómo nos vamos a reintegrar. Y ahí, los filósofos de la medicina y los filósofos prácticos tenemos de dos. O salir y decir, ¿saben qué? Vamos a echar la mano entre todos, o podemos encerrarnos a escribir artículos para tener más papers. Para nosotros. ¿Alguien más que quiera formular otra pregunta? Bueno, en lo que escriben yo también tengo mis cuestiones y muy en el sentido de lo que preguntó el profe Freud. Esto de los criterios de validación, bueno, ya vimos que tenemos una pluralidad de concepciones, ¿no? De concepciones médicas. Creo que también desde el punto de vista y ya del papel del filósofo aplicado, también dentro de la filosofía y dentro de los tratamientos que le puedes dar, en este caso a los problemas, a partir de la filosofía de la medicina, a los problemas de la medicina, también tienes un bagaje plural, ¿no? Es decir, tenemos múltiples métodos y aquí también nos enfrentamos a otras cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de métodos, qué tipo de teorías? Y con qué tipo, sobre todo, podríamos establecerlo en términos de criterios de verdad, nos vamos a comprometer para adoptar un tratamiento filosófico, ¿no? Esto te lo decía porque hablaste, por ejemplo, de la cuestión lógica, bueno, del análisis de argumento, ¿no? Y ahora, y sobre todo hoy en día, está muy de moda esto de las múltiples lógicas, igual la pluralidad lógica. Llega un punto en que el estudio termina siendo tan, bueno, uno como analista del proceso, o en este caso argumentativo, de lo que es una argumentación, hay tantas visiones que de pronto no sabes con cuál de todas ellas casarte, ¿no? Entonces, ya después de todo esta verborrea,
tú ya dentro de la práctica, no tanto desde un punto de vista normativo, o sea, un normativo filosófico, sino desde el punto de vista de la práctica, ¿qué tipo de estrategias nos puedes recomendar y sobre todo a los que queramos o, bueno, o quieran inclinarse a esta disciplina, la filosofía de la medicina? ¿Qué tipo de estrategias podemos adoptar como filósofos para poder atender toda esta cantidad de problemáticas que hay en torno en el campo? Muy bien, muchas gracias. Lo primero y básico, eso lo dice Bunge en varias conferencias, pero principalmente una carta que le dirige una chica que quiere hacer filosofía de la ciencia, es que lo primero que tienes que hacer si quieres hablar sobre alguna ciencia es saber la ciencia. ¿Ok? Entonces, si te quieres dedicar a filosofía de la medicina, mínimamente tienes que conocer los conceptos básicos de medicina, qué es la farmacognosis, cuál es la estructura de la célula, cuáles son los ciclos vitales y demás. Ese sería como el elemento número uno. El elemento número dos es, ya conociendo los elementos médicos como tal, conocer la historia de la medicina, porque a través de la historia de la medicina se van develando, se van sacando cosas que tú no pudiste haber considerado que existían. Ya después ya sacamos todo el aparato filosófico a relucir. El análisis, la analítica, ya saben que por más continente que seas, la analítica tiene que existir. Entonces, perdón. Sí, es que yo durante mucho tiempo fui analítico, luego me volví constructivista, pero ahí está la analítica y no se va. Entonces, sí, aprender a hacer lenguaje, análisis del lenguaje, crítica y otra cosa, aceptar la pluralidad, a lo que voy. Así como el médico se puede generar como un despotismo epistemológico, porque yo soy el médico, yo lo sé todo, también como filósofos podemos caer en el juego de yo soy filósofo, yo lo sé todo. Y no, también aceptar que otras personas, como el médico, como el chamán, como tu abuelita, pueden decirte un criterio de validez y un criterio para poderlo hacer. Y principalmente, atacar tu contexto. Es decir, ¿cuál es la enfermedad? Bueno, si te vas a dedicar a filosofía de la medicina, ¿cuál es la enfermedad o los trastornos políticos o de salud que están afectando ahorita? Por ejemplo, en este caso es el COVID. Pero aparte del COVID hay otras enfermedades que están afectando a la humanidad en estos momentos. ¿Cuáles son para ser relevantes? Vamos, porque podemos analizar cuál es el efecto de la peste bubónica, pero si queremos ser relevantes en filosofía de la medicina, pues vámonos por algo más reciente. ¿Más o menos por allí o...? Sí, muchas gracias. Y tenemos todavía tiempo para quizá otras dos preguntas. Damos incluso espacio para que puedan pensar en la formulación y ya saben, escribirla o abrir el micrófono. Comerciales. Adrián, el maestro Adrián está llevando un seminario de filosofía de la medicina. No recuerdo, creo que sí me lo dijiste, pero tengo una mente no muy buena, una capacidad de recuerdo no muy buena. No sé si esté abierto al público, pero de menos pues podemos extender el contacto de Adrián para futuras consultas, futuros propuestas de proyectos incluso, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. el seminario de filosofía de la medicina está totalmente abierto. Por cuestiones personales iba a iniciar el fin de semana pasado, no inició, y va a iniciar este fin de semana. O sea, va a empezar ya este domingo, va a iniciar formalmente. Que va a ser más o menos como lo mismo que vimos el día de hoy, como la plática inicial para ellos. Después de eso ya vamos a dividir los temas, vamos a dividir los textos y vamos a ir trabajando. El punto es hacerlo de forma continua para apoyar mucho esta rama, porque aparte de la filosofía de la medicina que estoy trabajando yo, también se trabaja en CU, pero de CU es un poquito más ortodoxa, ellos sí son analíticos fuertes, o sea, ya, pues, entonces ya no ven tantas cuestiones así. Y sí, no tiene ningún reconocimiento todavía ni nada, pero totalmente está el vínculo. Si se quieren inscribir o se quieren unir, adelante. Sí. Bueno, creo que todavía no hay preguntas, pero pues previamente te agradezco la presentación en nombre de todo el seminario, bastante, bastante compleja, ¿no? Todo el panorama de la filosofía de la medicina, como todo panorama filosófico, ¿no? Y como saben, la siguiente sesión de este seminario
es dentro de 15 días. Esta semana les confirmamos al expositor porque tuvimos ahí algunos detalles de logística. Pero todo en orden, ¿no? Nos veríamos ya dentro de 15 días a la misma hora. Me parece que vamos a continuar con el uso de Meet. Es bastante estable y menos funciones es más. Sí, y bueno, aquí hay mensajes de felicitaciones, Adrián. Y reitero, cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirnos al correo y pues Adrián va a estar al tanto, leyendo Sí, a sí. primera mano. De verdad, chicos, si tienen dudas, preguntas, yo destino de las 4:30 de la mañana a las 5:22 a leer todos los mensajes que me mandan mis alumnos de cualquier grado. No, no es cierto, ¿cómo creen? Pero sí, sí los leo en menos de una semana. Sí, sí. Perfecto. Bueno, con esto, pues es bueno dar por concluida la